acá en esta sesión de la segunda conferencia internacional sobre construcción de paz ambiental. Mi nombre es Iván Darío Valencia, seré el moderador de la sesión y vamos a comenzar en unos instantes. Para información de todos los asistentes, esta sesión tiene traducción al inglés y al francés. This session has interpretation to English and French. It will be in Spanish. I will speak in Spanish. Entonces, para quienes deseen hacer uso de la interpretación, de la traducción, pueden dirigirse al menú de interpretación y elegir el idioma que necesiten. Por otro lado, pues quiero hacer unos anuncios logísticos sobre la conferencia y la sesión. Entonces, bueno, pues la sesión se llama Territorios, Gobernanza y Construcción de Paz Ambiental en Colombia. Estamos muy complacidos de tenerlos acá con nosotros. El programa de la sesión es el siguiente. Entonces, pues yo daré una introducción al evento. Luego, Ángela María Maya Arias, nuestra ponente de la Universidad Externado, dará su conferencia sobre la naturaleza como sujeto de derechos y la relación con la construcción de paz ambiental en Colombia, seguida de Mackenzie Johnson, nuestra segunda panelista, sobre la paz y los parques en la Amazonía colombiana, gobernanza de áreas protegidas en la transición del conflicto a la construcción de la paz. Como terceros panelistas tenemos a un equipo de 3 personas integrados por Cristina Sala, Santiago Andrés Padilla y María del Pilar Salamanca, quienes nos van a hablar de la paz ambiental en el sur del Tolima, resistencias, transformaciones y nuevas conflictividades. Al final pasaremos a una sesión de discusión que yo moderaré y una sesión de preguntas y respuestas en donde la audiencia podrá pues interactuar algunas personas con los ponentes, con las preguntas que ustedes tengan. Entonces, también quería señalarles que en el Zoom, como todos ustedes deben conocer, hay una herramienta de chat en donde ustedes pueden poner sus preguntas a los ponentes y estas preguntas serán compiladas por nuestro apoyo logístico de la sesión y algunas de ellas serán pues presentadas a los expositores para que respondan. Yo las filtraré. También si son preguntas muy puntuales como de clarificación o precisiones, los mismos ponentes podrán responder en el chat. Pero posteriormente habrá una parte de la sesión en donde permitiremos que la gente haga preguntas en voz alta, si nos da el tiempo de la sesión. Por último, antes de comenzar, pues como en todas las sesiones de esta conferencia internacional, queremos recordarles que hay un estricto código de conducta en donde al estar ustedes participando como asistentes en esta sesión, están ya firmando un código de conducta contra la discriminación, el acoso y la retaliación. Para eso, si ustedes son testigos de cualquier conducta inapropiada en este sentido, pueden remitir una denuncia a estas direcciones de correo que aparecen aquí. También en el chat se incluye un link en donde ustedes pues, pueden ver el detalle en completo de esta política que se tiene de prevención del acoso, la discriminación y la retaliación. Entonces, no siendo más, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Entonces, pues bienvenidos nuevamente, bienvenidas todos nuestros participantes. Tenemos un total de 31 personas en sala. Que bueno, en una tarde de viernes, finalizando la conferencia internacional. Esperamos contar con mucho interés de todos ustedes y pues agradecemos también a nuestro selecto grupo de panelistas. Entonces, me presento nuevamente.
Mi nombre es Iván Darío Valencia, soy coordinador de políticas del Instituto Global para el Crecimiento Verde en Colombia. El instituto es una entidad internacional que busca apoyar a los gobiernos de diferentes países en desarrollo en su transición hacia una economía verde, un crecimiento sostenible y con bajo carbono. En Colombia trabajamos los temas de política contra la deforestación, política para favorecer la agricultura sostenible, el turismo de naturaleza, entre otros, y tenemos una alianza con el Environmental Law Institute, el Instituto de Derecho Ambiental, con sede en Estados Unidos, para un proyecto de capacitación a los actores judiciales, a los jueces en Colombia sobre temas de deforestación. No obstante, pues los expertos en la paz ambiental son quienes nos acompañan el día de hoy y pues van a exponernos sus presentaciones. Entonces tenemos como primera panelista, tenemos a Ángela María Maya Arias. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España. Fue Fulbright Visiting Scholar 2021 en el Environmental Law Institute y en American University en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Actualmente, Ángela es docente investigadora y consultora independiente en proyectos nacionales y de cooperación internacional sobre derecho forestal, protección de la biodiversidad, derecho ambiental, cambio climático y deforestación, entre otros. Entonces, Ángela nos va a presentar. Bienvenida, Ángela. Un gusto tenerte acá. Nos vas a presentar tu conferencia sobre la naturaleza como sujeto de derechos y su relación con la construcción de paz ambiental en Colombia. Entonces, Ángela, tienes 15 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. Compartir pantalla y... Sí, ya puedo iniciar. Muchísimas gracias a todos. Iván, muchísimas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación y me alegra mucho compartir aquí con ustedes. Muchas gracias por la atención. Voy a compartir la pantalla rápidamente. Creo que ya se está compartiendo en modo presentación, ¿sí? Perfecto. Listo. Bueno, como Iván les comentaba, como Iván introdujo, yo voy a hablarles sobre la Declaratoria de la Naturaleza como sujeto de derechos y su relación con la construcción de paz sostenible en Colombia. Esto surge a raíz de un tema que me ha interesado desde hace más o menos cuatro años, y es esta tendencia jurisprudencial en la que jueces colombianos han venido declarando con mucha fuerza, ya ha perdido un poco ese impulso, a diferentes elementos de la naturaleza como sujetos de derecho. Ya contamos más o menos, pues mal contados, entre segundas instancias y jueces más territoriales, más o menos 20 espacios o elementos de especial importancia ecológica declarados como sujetos de derecho, sin que se haya demostrado hasta ahora algunos resultados relevantes de esas decisiones frente a la protección de estos recursos. Pero además, hemos visto que muchas de esas declaratorias, muchas de esas sentencias han puesto de presente una conflictividad ambiental en el territorio que puede amenazar la construcción de una paz sostenible en el país. Con ese contexto, yo me planteé las siguientes preguntas. ¿Qué relación bueno, ya les cuento un poco sobre eso? ¿Qué relación existe o qué relación hay entre la Declaratoria de la Naturaleza como sujetos de derecho y la construcción de paz en Colombia? ¿Existe esa relación? ¿Hay alguna conexión, un punto de contacto entre estos dos momentos que estamos viviendo en el país? Por un lado, esta tendencia a que todo es sujeto de derechos, más o menos, y por el otro lado, esa tendencia a fomentar la construcción de la paz ambiental. El tema de la naturaleza como sujetos de derecho ha sido un tema que me ha interesado casi que desde el principio. He sido muy crítica de la eficacia de esas sentencias o de la construcción formal de estas sentencias. He sido muy crítica y pues quería mirar cómo funciona el tema a la luz de la construcción de paz ambiental. Entonces, para responder de manera preliminar estas preguntas, esta presentación tiene por objeto, en primer lugar, presentar un análisis crítico muy breve. No quiero repetir muchas de las cosas que ya se han dicho, intenté hacer un análisis un poco diferente de las sentencias. En segundo lugar, mirar si las sentencias abordan el conflicto y el posconflicto del medio ambiente, y finalmente proporcionar algunos elementos para reconfigurar o para redefinir esa relación que existe entre naturaleza y paz a partir de un concepto del territorio más amplio, que es lo que se ha usado en las últimas sentencias. Quiero hacer como un disclaimer inicial.
Se trata de un análisis que se hará desde la perspectiva jurídica. Yo soy abogada, docente investigadora, trabajo en consultoría jurídica, casi que en la estructuración, el análisis legal de proyectos. Pero reconozco que este tipo de problemáticas deben abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria, pues indudablemente la relación entre territorio, medio ambiente, gobernanza, no pueden limitarse a un análisis crítico jurisprudencial, que es lo que yo vengo a compartir con ustedes hoy. Pero considero que es relevante este primer inicio de una investigación. Este es un planteamiento que me gustaría desarrollar a profundidad. Quiero compartirlos inicialmente en este espacio. Me parece que es un espacio apropiado para hacerlo, pero y creo que es relevante para redefinir algunos conceptos o para aportar algunas líneas de cómo analizar el tema. Es evidente, y no lo discuto por ningún momento, que se requiere un análisis de caso que atienda las particularidades territoriales y sociales. Y este es un primer paso, el que estamos viendo acá. Podría ser un primer paso para que investigadores que están escuchando y que van a escuchar las charlas que vienen con posterioridad, que son efectivamente en este caso, pues se interesen para mirar el impacto que han tenido estos pronunciamientos jurisprudenciales. Como señalé, y ahora sí ya voy a iniciar, para realizar esta investigación, me planteé preliminarmente esta gran pregunta. La declaración jurisprudencial de elementos de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿es un instrumento de construcción de paz ambiental o por el contrario agudiza el conflicto por el medio ambiente y el territorio? Insisto, es un análisis limitado, es un análisis jurídico, sin una investigación de fuentes primarias en el territorio. Yo no fui a preguntarle a nadie en el territorio qué opinan de las sentencias. No por eso es menos válido el análisis, pero eso es un primer paso porque aporta elementos en esta dirección. Pero sí me gusta hacer este disclaimer antes de empezar. Bueno, como antecedentes, ya empezando en la primera parte de mi intervención, como antecedentes importantes en otros ordenamientos jurídicos, como el caso del río Wanganui, el caso de la chimpancé Cecilia, bueno, diferentes casos, en el contexto colombiano se empezó a generar una transformación de la visión tradicional de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Ya voy a hacer un paréntesis, voy viendo que voy 5 minutos, voy a hablar más despacio para ayudar a los intérpretes porque siempre me pasa, de pronto me tomo un minuto más. Entonces, esa tendencia jurisprudencial ha argumentado un cambio de paradigma, desde el antropocentrismo hasta el biocentrismo o el ecocentrismo, diferentes sentencias se inclinan por uno u otro lado. Entonces, la visibilización cada vez mayor y más mediática de elementos de la naturaleza, su importancia, las limitaciones del derecho ambiental y la falta de garantías para su protección por parte del ordenamiento jurídico vigente, han sido factores que han impulsado el surgimiento de esta nueva tendencia que busca proteger a la naturaleza por el valor intrínseco que tiene y no necesariamente por los servicios que presta a la sociedad. Muchas elaboraciones teóricas y jurisprudenciales de los últimos años, eso podemos hacer un análisis estadístico del aumento en la investigación, en la producción académica jurídica incluso, han hablado de este cambio de paradigma al dejar de percibir al hombre como un elemento superior a los demás y a reconocerlo como algo que hace parte de la naturaleza que se encuentra al mismo nivel. Para hacer este análisis de estos elementos, bueno, se me olvidó comentar algo inicialmente. Yo me pregunto, y no lo he podido resolver, si estoy combinando peras con manzanas, es decir, si el fenómeno de construcción de paz ambiental y las sentencias de la naturaleza son temas en común, pero que no necesariamente pueden ser analizados bajo la misma óptica. Esa frase en español de comparar peras con manzana me sigue rondando en la cabeza y pues claro, esta aproximación es inicial. Para hacer el análisis que hice de ese universo de sentencias que tenemos en Colombia, tomé 10 ecosistemas. El río Atrato, del 2016, con la primera sentencia de la Corte Constitucional. El río Amazonas, el ecosistema amazónico, perdón, el Amazonas, que es sujeto de derecho por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente, con parte del equipo interno de cumplimiento de la sentencia. El páramo de Pisba, los ríos Conveima, Cocora y Coello, el río Cauca, el río Pance, el río Magdalena, el Parque Vía Salamanca, Parque Isla Vía Salamanca, el Parque Los Nevados con 2 sentencias, una de tribunal y después una de Corte Suprema de Justicia, el Parque Las Hermosas, también con reciente, el 2020, y el río Magdalena, que es la última que encontré así como llamativa,
muy particular. Las otras son muy comunes, las otras son acciones de tutela, acciones populares. Esta es una sentencia condenatoria en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Justicia Transicional, por lo que creo que le da una significancia mucho mayor. El río Magdalena ya había sido declarado como sujeto de derecho por un tribunal inferior, pero esta sentencia es un análisis diferente. Entonces, características de esta tendencia. Reconozco que solamente estoy analizando 10 pronunciamientos relevantes y pues 10 no es un número significativo, pero si sabemos que hay más o menos 20 elementos, pues estoy revisando el 50%. Y tengo que señalar, como les dije, análisis crítico, que en mi opinión muchas de estas 20 sentencias son copy y paste de las primeras 4 o 5. Entonces no encontramos aporte o desarrollo jurisprudencial teórico adicional. Entonces, ¿qué se busca? Esta tendencia, busca proporcionar un grado de protección superior a la biodiversidad por su valor intrínseco, es decir, ampliar el espectro de protección, ya no solo con fundamento en los servicios ecosistémicos que presta un elemento de la biodiversidad al ser humano, sino por su valor intrínseco. Todas las sentencias o la mayoría de ellas mencionan un cambio de paradigma. De los 10 procesos judiciales analizados, bueno, sí, todas mencionan un cambio de paradigma, pero no es tan evidente porque yo siempre hago esta crítica: protegemos el derecho o el parque como sujeto de derecho y en consecuencia protegemos el derecho de las generaciones futuras a tal cosa. Ahí no se rompe por ningún momento el antropocentrismo, se está protegiendo los derechos de las generaciones futuras. Yo creo que estas visiones no son tan excluyentes, pero bueno. De estas 10 sentencias analizadas, 8 son acciones de tutela, lo cual también es otra señal sobre el carácter antropocéntrico de las sentencias. Se protege por medio de una acción pues, de derechos fundamentales. Unas sentencias de acción popular, que en Colombia son las acciones que protegen derechos y bienes colectivos, y una sentencia es una sentencia condenatoria. La mayoría de las sentencias mencionan las generaciones futuras, pero solo hay un análisis detallado en las 3 primeras. A Trato Amazonas, bueno, Cauca no es de las primeras, pero tiene un análisis propio y específico. Se esfuerzan por mencionar, por detallar el concepto de generaciones futuras. Las demás, copy y paste. Territorio. Solo una de las sentencias aborda una problemática urbana, que es la sentencia del río Pance en el Valle del Cauca por una contaminación del río. Y solo el 40% de las sentencias menciona o reconoce la presencia de comunidades tradicionales. El 60% no las menciona ni las reconoce. 2 casos: no las reconoce porque no hay, no debería haber, ese ecosistema no tiene un impacto en comunidades, o sí hay comunidades y no fueron reconocidas de la forma que debió haber sido. Y finalmente, resultados. Es muy difícil determinar hoy cuáles han sido los resultados de las declaratorias y hay algunos factores que inciden en el cumplimiento. Es imposible analizarlos todos. En la sesión anterior, un participante preguntaba si se ha cumplido la sentencia 4360 del Amazonas. Evidentemente no se ha cumplido. Hay diferentes indicadores formales. Se han creado las comisiones o los planes o los programas que se han ordenado. Cada sentencia ordena una comisión de guardianes. Existe, funciona. De otro lado, indicadores materiales: cómo está el ecosistema comparativamente con la línea base o con el monitoreo, cuál es la percepción de la comunidad frente al cumplimiento o a la percepción de la sentencia, valga la redundancia. Hay otros factores como el paso del tiempo. Ha pasado muy poco tiempo desde que se dictaron las primeras sentencias, más o menos 6 años. Eso se demora, la recuperación de un ecosistema pues es demorada, la pandemia, la seguridad pública, los recursos económicos institucionales. Pues hoy no podemos afirmar que haya una sentencia en la que se hayan cumplido todas las órdenes. Les pongo un ejemplo. Eso ha sido un tema muy mediático. ¿Sirve o no declarar a la naturaleza como sujeto de derecho? Y este comentario que me gusta mucho, y es: a la deforestación no le ha valido que la Amazonía tenga derechos. Ahorita en Twitter está muy sonante los incendios forestales. Entonces podemos decir que las sentencias en sí no es que hayan generado una respuesta necesariamente positiva y automática. En cuanto al segundo punto, listo, voy a mirar cómo se relacionan o cómo miran estas sentencias el posconflicto o el posacuerdo, de forma más técnica para mí, en las sentencias analizadas. Algunas premisas. Es claro que no todas las problemáticas ambientales del país se derivan o se relacionan con el conflicto armado, con la firma de paz o con el acuerdo de paz. No podemos echarle la culpa de todo a eso. Habían cosas antes.
No obstante, como se ha señalado desde la disciplina del Environmental Peace Building, la relación es en doble vía y esta conflictividad ambiental no resuelta o acentuada por unos pronunciamientos judiciales imprecisos sí puede desencadenar situaciones de conflictividad o de seguridad pública. Solo pues mencionar un ejemplo que también se mencionó en la sesión anterior, el caso de los líderes ambientales. Pero sí es absolutamente claro que lo ambiental es determinante para la paz. El medio ambiente en Colombia, la naturaleza ha sido motivo del conflicto, botín, escenario, víctima, beneficiario y ahora revictimización, ha sido revictimizado el medio ambiente a consecuencia de lo que ha venido pasando en los últimos años. La firma del acuerdo de paz, ya lo hemos visto, lo hemos dicho un montón, ha llevado a un desescalamiento del conflicto, pero las tensiones por los recursos naturales y por el uso del suelo y los medios de vida siguen latentes. Y esto pone de presente unos nuevos retos. Entonces son las premisas con las cuales yo analicé esas sentencias. Todas las sentencias abordan, esas 10 que analicé, un conflicto ambiental desde un punto de vista genérico. O sea, conflicto socioambiental, sí, donde hay varias partes que se ponen en contradicción por intereses, por valores relacionados con los recursos naturales y con el uso del suelo. El 50% de las sentencias se desarrollan problemáticas en municipios SOMAC, que en Colombia son las zonas más afectadas por el conflicto armado. Ojo, el 50% de la sentencia. Ya escuché la alarma, me voy a tomar 2 minutos nada más, había dicho que 15, pero bueno, me demoro un momentico para terminar las ideas, no falta mucho. Miren acá, yo sé que pues, la diapositiva no es muy clara porque es un cuadro, pero yo cogí cada uno de las sentencias, analicé el porcentaje de municipios, SOMAC, y mire qué mencionaban específicamente las sentencias. En el río Atrato y en el río Amazonas son sentencias que sí mencionan específicamente algo del conflicto, pero la que más me llama la atención es la sentencia del río Magdalena, que es una sentencia condenatoria. En esa sentencia, en el marco del posconflicto, esa es propia de esta tensión, se reconoce al río Magdalena no solo como sujeto de derecho, sino como víctima del conflicto armado, porque el río es un elemento de victimización de las comunidades y la narración es bastante, impresiona mucho la forma en la que esa sentencia narra cómo el conflicto armado utilizaba el río como víctima y como elemento para victimizar a las comunidades. El resto de las sentencias con o sin municipios del conflicto armado lo tratan muy por encima. No se pone a pensar el juez cómo esa sentencia puede ser un instrumento de construcción de paz. Bueno, ya estaba adelantando las conclusiones. Las demás sentencias, aun cuando se desarrollan en territorios, no tienen un análisis específico. Y claro, yo no estoy proponiendo que forcemos la inclusión, o sea, que a todo le metamos posconflicto, no. Pero las sentencias sí deberían dimensionar cómo están construyendo, cómo están aportando a la construcción de paz, o si definitivamente es un tema de una contaminación, se elimina la contaminación y seguimos adelante. De mi análisis, claro, tampoco podemos afirmar que las órdenes o las sentencias hayan agudizado la conflictividad socioambiental, eso solo lo dirá un análisis de la situación concreta en el territorio, con un análisis de caso específico, que eso sí incorpore a todas las comunidades. Hay un caso muy llamativo, ya prometo que estoy terminando, y es la sentencia del Amazonas, la 4360 y las comunidades indígenas. Esta noticia la encontré, pero yo la viví de primera mano. Las comunidades indígenas decían que no fueron vinculadas, que no fueron involucradas en el momento en el que la Corte Suprema dictó la sentencia. Dice, no, los deja por fuera, no fueron involucrados. Ahora sí, para terminar, algunos elementos teóricos. Me gusta esta definición, pues esta frase que dice, si no generamos procesos que aporten a construir territorios donde quienes han sido excluidos y despojados históricamente puedan vivir y ejercer sus derechos de acuerdo con sus estilos de vida y en condiciones dignas, ninguna paz será posible. Finalmente, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para que un pronunciamiento judicial que declare elementos de la naturaleza como un sujeto de derecho sea a su vez un instrumento de construcción de paz sostenible? En primer lugar, reconocer una visión integral del territorio con un enfoque socioecológico y asimismo debe entenderse la reparación o la recuperación del ecosistema. Involucrar a las generaciones futuras no como un comodín, sino efectivamente con un análisis. Aclarar cuál paradigma vale la pena incorporar. Incluir a las comunidades y a las cosmovisiones y establecer elementos de gestión y gobernanza participativa.
Comprender el conflicto socioambiental. No es lo mismo una contaminación por llantas en una cuenca hídrica que la deforestación en el Amazonas. Entonces, el juez debe comprender cuáles son los elementos y las dimensiones. Y finalmente, tener claridad de cuáles son las herramientas jurídicas, los procesos, las órdenes, los instrumentos adecuados y coherentes para que efectivamente las sentencias sean unos elementos de construcción de paz y no separen un poco o aumenten esa conflictividad latente en el territorio. Perdón por los minutos extra, muchísimas gracias por la atención y quedo muy atenta a las preguntas. Muchas gracias, Ángela, por la presentación. Muy interesante el análisis de estas sentencias que sí, como colombianos hemos visto cada vez más elementos claves de nuestra naturaleza, nuestra riqueza ambiental como sujeto de derechos, pero todavía no hemos digerido eso realmente, qué significa y en la práctica cómo se implementa esto. Entonces, excelente análisis que nos brindas desde el nivel jurídico. Ahora, en nuestras dos siguientes presentaciones vamos a pasar ya a una escala muy territorial. Y luego en la discusión la idea es tratar de integrar ambas escalas, la jurídica y luego la territorial. Entonces, para el siguiente segmento tenemos a Mackenzie Johnson. Mackenzie es profesora adjunta de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en Estados Unidos. Ella explora cómo las iniciativas de gobernanza ambiental global crean oportunidades locales para mejorar la justicia social y la sostenibilidad medioambiental. Anteriormente trabajó para la Wildlife Conservation Society en Kabul, Afganistán. De hecho, entonces conoce mucho del conflicto y publicó en revistas como World Development, Conservation and Society y Global Environmental Change. Entonces, este trabajo que va a presentar, pues también tiene, como ella mencionará, socios de la Universidad Javeriana su presentación se llama Paz y Parques en la Amazonía colombiana, gobernanza de áreas protegidas en la transición del conflicto a la paz. Entonces, Mackenzie, bienvenida. Tienes 18 minutos para la presentación. Adelante. Thank you, Ivan. Thank you, everyone. I apologize. I'm going to be speaking in English today. So I am presenting work that has been done in collaboration with my collaborators at Javeriana. So Leonardo Aya is in the part of the participants, and he conducted much of the field work for this research. But this is largely a collaboration between Luz Rodriguez and myself. It's part of a larger study we've been conducting since around 2018, working in the Department of Caqueta, trying to understand the effect of the peace agreement on environmental governance and natural resource management on the ground, and trying to understand kind of governance trajectories and what has happened in terms of both conservation or natural resource management and peace building. So if there are questions that I can't specifically answer, both Luz and Leo are in the audience and can help provide a different perspective if that would be helpful. So, sorry, here we go. So our project really looks at natural resource governance, conservation in Colombia. So as everybody I'm sure in this audience understands very well, since 2016, we've seen a sustained or increased amount of deforestation and human insecurity, right? And so we've seen environmental degradation, right? This has impacts for livelihood security, we've seen land grabbing, more conflict, increases in attacks against environmental land defenders. And so a big question has been trying to understand why this has occurred, right? How do people understand these trends in Colombia? And so part of the reason that I'm part of this collaboration in Colombia is my background, as Ivan noted, in Afghanistan. I've worked in West Africa on environmental conflict and peace building issues. And so I think a lot of the narratives that we see in this context in Colombia are very similar across conflict affected contexts generally, right? So it draws on kind of common understandings of these outcomes, right? That deforestation, degradation, conflict
right? In Colombia specifically, there are consequences of the demobilization of FARC, but also weak state presence across FARC's former territories. And so weak state presence or an absent state is often an explanation that's invoked, again, in a lot of post-conflict or conflict-affected contexts. And so there's this idea that biodiverse areas, once protected via gunpoint conservation, right, they effectively become open access and therefore more easily degraded by a variety of different actors. And so often the response to this, again, across a numerous number of contexts, is to build state presence and the rule of law, right? So under the Santos administration, we saw this kind of push to increase community legibility through the construction and expansion of state infrastructure. So essentially building the presence of the state on the ground in those areas. And then under Duque, right, this is kind of transitioned to an interesting piece with legality, paz con legalidad. And so, right, this has been kind of the overarching response or the understanding of the problem in, I think, in both research and in kind of larger circles. And so part of this project, what we're trying to do is really challenge these assumptions on the need for this kind of environmental leviathan, right? That the state comes in and fills in all of these blank spaces where, right, there's this kind of absence of power or a governance vacuum. And so again, we're looking at this through kind of this larger project ongoing in Caqueta. And right, to kind of tackle this, these ideas, we pull on three specific areas of the literature. So we look at environmental peace building and peace building, which increasingly, especially in the peace building literature, we see this kind of criticism of this blank slate mentality. I've done a lot of work that kind of criticizes this idea that, right, once a kind of armed actor demobilizes during any kind of peace process, that, right, there's just nothing there and it has to be filled in. We saw that a lot in Afghanistan as well. Instead, what we often see on the ground is the need to kind of reconcile these overlapping and very contradictory governance systems that are happening at multiple scales. And this can be both in the formal realm, right, of the state, as well as informal institutions. And so rather than kind of absent or a governance vacuum type of landscape, our argument is that you should think about these as very complex governance landscapes that need to be kind of deconstructed and understood. And so then we're also bringing in the literature on conservation and protected areas. So this idea of the need to reconcile biodiversity conservation with, right, the very real role that rural livelihoods and economic growth play in peace building processes, right? Both of these things, conservation and livelihoods, are essential elements of peace. And then we also pull on the literature on environmental justice, specifically looking at recognitional and procedural justice. So within these very complex governance landscapes, who gets recognized, why? How does this affect their ability to maintain access to critical natural resources? And this is from our work in our 2021 World Development paper, where we really see justice as kind of a critical mechanism for peace building. And so within drawing on these kind of three literatures, our purpose is to kind of apply these lenses to a case study looking at institutional transformation over time in a particular protected area context. So this, again, this is in the Department of Caqueta. And our question in this paper, and we're still kind of writing this, so any kind of questions or critiques you can offer will be very much welcome to kind of improve what we're thinking about and writing about. How can we use the governance history to understand contemporary peace building and conservation challenges within this context? And so what Leo did in the field was really asking people on the ground about a period of time between 2002, 2019. And what happened was people kind of chunked that time into three periods, essentially from 2002 to 2005 as the first period, 2010 to 2012 as the second, and then 2016 onward as the third. So I'll be kind of looking at those three periods of time in terms of what he found on the ground.
And so the area that we are working in is in the municipality of San Jose del Fragua. And so this is the outline in red here. I hope that you can see my clicker on the screen. Sorry for the Zoom dog interruption. Leo was specifically working in kind of two communities on the ground, Bosque Alto and El Diamante. There's also an indigenous reservation in this area. It's right here, very small in yellow, right? And then the protected area is outlined in black here. So this is the context in which we were working, where we had a number of overlapping actors, including FARC, right? The Colombian government itself, the communities, and then the indigenous reservation or community. These are the Inga. And then, right, so Leo and Luz were on the ground in 2019, at the end of 2019, conducting interviews and workshops in both of these communities, as well as participant observation. So this was a qualitative study. So the protected area itself was planned, the establishment was planned in around 1995. In 1999, the government of Colombia, Ministry of Environment, signed an agreement to establish a special management area. And the protected area was formally declared in 2002. It was the 47th protected area in Colombia. And what was interesting about this particular kind of effort was that there was indigenous recognition. So it was one of the first protected areas to occur under the figure of kind of co-management. So there were specific conservation objectives within these kinds of agreements that aim to incorporate the cultural aspects of the worldview, of Inga worldview, in protected area conservation. Now, on the flip side, despite indigenous recognition and the recognition of the reserve or the reservation in this area, the two campesino communities were not recognized. So there was about 251 families that were kind of using or occupying lands productively within what became the boundaries of the protected area. These occupants were not consulted about the protected area, and in fact didn't actually recognize what was happening in terms of protected area establishment until they were contacted in 2005 during a census. And so to understand kind of within this context, what kind of governance arrangements did we see emerge over time? And so, right, in this first period, when we have this early establishment of a protected area in 2002, 2005, what we actually see is kind of the emergence of a parallel governance system where the de facto governance authorities on the ground is FARC, and in some ways communities as well. And so I'm sure, again, as most of you in the audience know, FARC imposed rules around conservation rules, especially around water conservation, deforestation, wildlife conservation, and then obviously coca production. And so, right, there was a lot of, and people that we talk a lot about the impact of these rules in terms of conservation, that they were successful in many times at conserving the forests. And so these rules were monitored and enforced through the kind of communal governance bodies on the ground. And right, these rules were strictly adhered to. And so, you know, an interesting aspect of these is that despite FARC having kind of that primary governance authority, we still have kind of intermediate variables that still essentially shape, right, governance structure. So coca production in particular mediated the extent to which communities were able to kind of either self-govern or participate in governance with FARC. So for example, in El Diamante, they were more dependent on coca production, which meant, FARC had a much greater presence in that community, and therefore the JAC, the Junta was, right, much less able to kind of establish its own regulatory authority. It was much more under the thumb of FARC.
versus in Bosque Alto, there was less coca production because of environmental factors. It was less suitable for production there. And therefore, FARC kind of established less of a presence, which allowed the junta to kind of impose itself more in terms of ability to kind of create rules. Nonetheless, they were based on what FARC was doing, but we saw that kind of internal variation, which will matter a little bit down the road, but I just wanted to mention that. And so these communities, right, despite being kind of under this very vertical structure of FARC, engaged in both licit and illicit productive activities within the protected area. So they were still able to meet some of those productive needs, livelihood needs, despite kind of not having any kind of horizontal parity with the FARC. Now, at the same time, right, it's not that the state was absent, but we have things kind of going on in parallel in the back. So the state declared the protected area in 2002, although this is basically a paper park. So the authority wasn't recognized, protected area borders were not recognized. And so the territorial sovereignty of the Inga was essentially null and void under FARC. And again, critically, the state really did not see peasant communities as having rights or the need to be consulted in this. And so, right, that really undermined the relationship between those communities and the state. And then that was kind of compounded by Plan Colombia, where we have kind of aerial spraying and fumigations. So the state is seen as perpetrating violence anyway. So this really weakens that relationship between campesinos and the state, whereas kind of there's a more horizontal cooperative relationship between indigenous peoples in this area and the state. And so if we kind of map out what this looks like, right, we have very vertical governance structures with the campesino communities kind of having this, I put them at a little bit of an elevated stature because, right, they have, especially given coca production and what was happening, there's some regulatory agency, they're able to produce within the protected areas and meet some of their livelihood needs, right? They have little state recognition, which still makes them highly vulnerable, but right, in comparison to the Inga and the reservation, right, they had no territorial sovereignty within this kind of structure. And FARC was inhibiting, right, their access to the state. And so at the same time, right, of this governance structure, we have a protected area that's set up, even though it's kind of imaginary at this point to, this side, but we have kind of Inga and the state collaborating to create this protected area, which invites in international actors. And so we have these two parallel structures going on at the same time. And so this happens for a while. We get what we think of as mixed conservation and security outcomes because of all of these different kind of actors who are, implementing rules to conserve at the same time that we have aerial fumigation going on and was pushing people into the park further, right? So we get these very mixed outcomes based on all of these kind of collision of all these factors. And so as this extends over time into kind of 2010, 2015, right, we see the state actors, especially within the protected area, kind of drop out at this point because of an intensification of the conflict. And so I kind of just dropped them out of the picture for a little while as it was not safe for these actors to be working in the protected area at this time. But we have an increase in the presence of the Colombian army and an increase momentarily in the fumigation. And so, right, the army presence and the intensification of aerial spraying undermines these community relations even more as they come naturally to be associated with the establishment of the protected area, which was finally recognized by the campesino communities in around 2005. Around this time as well, the Ingas bought land in the village of El Diamante to try and physically connect the reserve that had been established with their reservation to try and kind of strengthen that bond, despite at the fact at this time, right, they still have very little kind of territorial sovereignty under the FARC presence. And so again, right, over this time, we still have mixed conservation and security outcomes for a variety of actors as they're all kind of interacting within this landscape. And so by the time we start getting to the peace agreement in 2016,
the peace agreement and the demobilization of FARC essentially strengthens the role of actors who have been in kind of this parallel and external structure. So the state and the indigenous reservation are able to kind of fully establish the protected area. This brings in international partners. And so the protected area borders are implemented. And so we have kind of this enhancement of Inga territorial sovereignty as a result of the peace agreement, right? They're able to implement some of the rules of conservation that they had not been able to before, to limit productive activities in the forest in the protected area. And so, right, this means that the state can impose restrictions that weren't available to them before on campesino activities within the protected area, and the state embraces strict conservation, and productive activities in the protected area essentially become illegal. So we have these kind of top-down governance structures that continue to marginalize campesino communities despite the kind of peace agreement. And so if we look at this, and I think I just heard my time as well, so we've all of us have timed this very poorly. I'll just finish up. So if we look at this, right, the kind of positioning of our protected area, or of our governance landscape changes. So we have kind of different actors on the top, but what ends up happening is still a vertical structure with campesino communities on the bottom, right? With what kind of still very passive agents and no ability to kind of participate in these governance structures. And so, right, this maintains our hierarchical governance patterns where we have selective recognition of these kinds of participants and selective participation in their ability to kind of influence access to and use of natural resources. So this means that even at this point, beyond the peace agreement, we still have mixed conservation and security outcomes, and especially at the community level, because of how these kind of new governance arrangements are affecting the most vulnerable, which at this point are still campesinos. And so what we saw in this kind of case study is the persistence of a top-down governance model, even as the constellation of actors shifts over time. And so it really highlights the importance of recognitional and procedural justice and understanding kind of who kind of moves in and out of vulnerable positions over time, right? Because the vulnerability of particular social groups contributes to persistent marginalization, which affects both conservation and outcomes and the ability to build and maintain peace. And so we see these kind of persistent mixed outcomes in terms of conservation and security, because especially people in those two communities are responding to changing incentives over time. And so I'll stop there and can answer questions in case anything was unclear at the end. So apologies for going over time as well, and thank you. Muchísimas gracias, Mackenzie, por esta interesante presentación. Entonces, cualquier pregunta, recordamos a la audiencia, la pueden dirigir a los ponentes en el chat para poder compilarlas al final para la sesión de preguntas y respuestas. Ahora invito a nuestro siguiente segmento, a los panelistas Cristina Sala, Santiago Padilla y María del Pilar Salamanca. Invito a Santiago a que comparta su pantalla mientras voy presentándolos. Entonces, Cristina Sala, ella es asociada senior de investigación en el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra. Santiago, si lo puedes poner en modo presentación, te agradezco. Ella es doctora de la Universidad de Deusto en España en Antropología Social y Estudios de Paz. Ha trabajado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, el Observatorio de Relaciones de la Unión Europea y América Latina y la Fundación Pies Descalzos, entre otras, diseñando proyectos que colaboran en la transformación del conflicto colombiano a partir de metodologías participativas enfocadas principalmente en la comunicación como herramienta de investigación. También tenemos a Santiago Andrés Padilla Quintero. Él es politólogo de la Universidad de Ibagué, especialista en acción sin daño y construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del proyecto Escuela, Territorio y Postconflicto,
posee experiencia investigativa en el campo de construcción de paz y análisis de conflicto en Colombia, especialmente en la región del sur del Tolima. Y por último, María del Pilar Salamanca. Ella es psicóloga, magíster en psicología, investigadora y docente catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Trabaja en temas relacionados con la construcción de paz, memoria histórica, resiliencia desde las víctimas, las mujeres y organizaciones locales, convivencia y ciudadanía, y también en programas y modelos de intervención socioeducativa, prevención y rehabilitación del delito, atención a víctimas. Entonces tenemos pues un panel estelar de 3 personas en una investigación colaborativa. Entonces les quiero dar la palabra. Todos los 3 van a presentar. Entiendo que María del Pilar vas a comenzar o me confirman para darles la palabra. Sí, Iván. Sí, Iván, gracias, sí. María del Pilar, entonces, bienvenida Cristina y Santiago. Adelante, María del Pilar. Tienen en total también 18 minutos. Les ruego sujetarse al tiempo para poder tener espacio para la discusión. Muchas gracias. Gracias, Iván. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio. Nosotros vamos a presentar solo los resultados relacionados con un proyecto de investigación en el tema paz ambiental en el marco del proyecto Escuela, Territorio y Postconflicto. Les hablaré en este momento de lo que es el proyecto Escuela, Territorio y Postconflicto y la metodología que se desarrolló. De igual forma, Santiago hablará sobre la contextualización y Cristina desarrollará el tema de lo que es los resultados. Nos devolvemos, Santiago, por favor, a la página anterior, al mapa, por favor. Nuestro proyecto se desarrolla en Colombia, departamento del Tolima, como ustedes pueden ver al lado derecho mío, y en la zona sur del departamento, del sur del Tolima, municipios azotados o prácticamente afectados por la violencia de manera un poco más fuerte, y fue semaforizado como zona roja por la alta presencia de la guerrilla y de lo que es el paramilitarismo. Entonces, en ese espacio desarrollamos nuestro proyecto. Pasamos, por favor, gracias. El proyecto Escuela, Territorio y Postconflicto es un proyecto que tuvo como objetivo investigar cómo las organizaciones del territorio y las comunidades y algunas instituciones que también hacen parte de esos territorios del sur del Tolima contribuyen a la construcción de paz. Esas organizaciones y comunidades organizativas hacían parte del municipio de Ataco, Planada, Chaparral y Río Blanco, de la zona rural y la zona urbana de estos municipios que voluntariamente quisieron participar. Nuestro proyecto, el proyecto Escuela, Territorio y Postconflicto, se planteó 2 preguntas. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en las escuelas y qué transformaciones ha provocado en el ámbito escolar? Pero también de qué manera las organizaciones locales, las comunitarias, han contribuido a la construcción de paz. En ese marco, en esa última pregunta, se enmarca nuestro trabajo de hoy como tal. Es un trabajo que realizamos en conjunto con la Universidad de East Anglia de Inglaterra, la Universidad de Ibagué y Eureka de Colombia. Las organizaciones participantes fueron 8 de los 4 municipios, la mayoría con una vocación cafetera, algunas mixtas, otras conformadas de mujeres, otras conformadas con hombres. Tuvimos grupos de mujeres también con un accionar de repensarse en el territorio, del papel que juega la mujer en el territorio, de resignificar también el papel de los procesos campesinos en sus regiones como tal. También encontramos jóvenes con una vocación fuerte y amplia en el tema ambiental. Nuestra investigación fue una acción transformadora con un enfoque horizontal, un enfoque en el cual la construcción de conocimientos se llevó a cabo en conjunto de manera similar con un diálogo de saberes entre los investigadores de las universidades y las comunidades. Esto permitió reunirnos, organizarnos, repensarnos, reflexionar sobre esas inequidades propias en los lugares sociales que ocupan los investigadores, en sus veredas, en su corregimiento y en sus municipios pequeños también. Este tipo de investigación se constituye en una de las herramientas en servicio de la comunidad que permite ayudar a articular, visibilizar y fortalecer esos saberes y experiencias que del día a día, en la cotidianidad, se dan en los territorios y que se constituyen una forma de construcción de paz también para mostrar paz desde abajo en las comunidades.
En este sentido, las herramientas de investigación fueron participativas, realizamos varios talleres in situ, o sea, en cada región, en cada comunidad, en cada municipio, donde las organizaciones se sentían cómodas y tranquilas para poder hablar en sus viveros, en las casas, en la cancha. Con ello realizamos una serie de encuentros importantes y cada una de estas herramientas que vemos en las diapositivas fueron adaptadas a las particularidades, experiencias y misiones que tenía cada una de las organizaciones que ya les mencioné sus características. También tuvimos unos talleres de diálogo entre organizaciones, nos reunimos 3 veces para poder conversar, diálogos entre cada organización, establecer redes y reconocerlos como estábamos en el territorio. Un primer encuentro, aulas de pensamiento, nos pensamos, qué sentimos, cómo nos sentimos, qué pensamos, qué añoranzas tenemos sobre el territorio. Otro fue visiones de paz y poderes transformadores. Y la última, razón de pandemia, pues realizamos unos encuentros virtuales, sueños y paz, sueños de paz, y que pues, nos permitía repensarnos y analizarnos cómo estamos actualmente, cómo está afectando la situación de pandemia y cómo nos veíamos en un futuro. Seguimos con Santiago, por favor. Perfecto. Entonces yo voy a hablar un poco del contexto regional del sur del Tolima en términos de paz y conflicto. Y voy a hablar de esto porque es clave para entender los resultados que posteriormente nos va a presentar nuestra compañera Cristina. Entonces, como mencionó Pilar, el sur del Tolima ha sido una región, específicamente Ataco, Chaparral, Planas y Río Blanco, ha sido una región que ha sufrido históricamente el conflicto armado. Sufrió la primera ola de violencia, que fue el tema de la violencia partidaria posterior durante los años 50, y la segunda ola de violencia cuando ya estaban mejor estructuradas la guerrilla de las FARC y fue, digamos, el conflicto entre las guerrillas, los paramilitares y el Estado. Digamos que esta dinámica de conflicto no voy a entrar muy profundamente en ella, sino que voy a mencionar solamente que se mantuvo con algunos cambios, digamos, en un momento fue una pelea más entre la guerrilla y los paramilitares, en otros momentos fue más una pelea entre el Estado y la guerrilla. Y en este último tramo, que más o menos va del 2008 hasta el 2011, fue que la región vivió uno de los momentos más fuertes de conflicto, hasta el año 2012. En el año 2012 ocurre una cuestión muy importante en el contexto, digamos, de paz y conflicto en el sur del Tolima, la situación de paz y conflicto en el sur del Tolima, porque hay un descenso de la violencia armada que se da durante ese año. Eso se da posterior a una entrada agresiva del Estado en el territorio con el Ejército Nacional de Colombia, en el que lograron retirar a las FARC de la zona sur del Tolima y replegarla hacia el departamento del Valle y hacia el departamento del Cauca. Digamos que en este año, autores como Barrios Uribe o Aponte señalan que el territorio se comienza a integrar mucho mejor al resto del país y al centro del departamento. Por ejemplo, los canales de conexión viales durante este momento aumentan dentro del territorio, se construye lo que se llama el anillo vial del sur del Tolima, comienza a existir una mayor conexión económica y cultural del departamento, por ejemplo, a través del mercado cafetero. En un primer momento, del mercado, del mercado cafetero a nivel nacional, digamos, regido mucho por la Federación de Cafeteros, y en un segundo momento a un mercado de cafés especiales a nivel internacional. También posterior, digamos, a esa primera avanzada del Estado con el ejército, que comprende todo el periodo Uribe y parte del periodo Santos, el Estado comienza a implementar programas basados en la paz territorial, bueno, en la estabilización en un primer momento. Y desde el año 2016, con la firma de los acuerdos de paz, con el tema de paz territorial. ¿Esto qué significa? Esto comienza a significar una mayor intervención del Estado con instituciones de provisión de justicia, con instituciones digamos, que buscaban proveer servicios básicos y servicios sociales.
Entonces, digamos, durante este momento posterior al 2012 y aún más en el 2016 con la firma de los acuerdos de paz, este territorio comienza a vincularse muchísimo más al país y comienza a vincularse muchísimo más a otros circuitos políticos, económicos y sociales a nivel internacional. Esto lo que trae es un nuevo conjunto de problemáticas, disculpen un momento ya. Esto trae un nuevo conjunto de problemáticas y de conflictos socioambientales en el territorio, pero también un conjunto de posibilidades. Por ejemplo, las personas comienzan a detectar y nos comienzan a reportar en el marco del proyecto que existe un temor persistente por la expansión de la frontera agrícola, por la cuestión del cultivo, el monocultivo de café, que si recordamos, como dije anteriormente, es también el resultado de la conexión del territorio a esos nuevos circuitos económicos que se da posterior al año 2012 y posterior al año 2016. Comienzan a existir unos conflictos socioambientales relacionados con la construcción de infraestructura energética que, si bien estaban presentes anterior al año 2012 y anterior al año 2016, comienzan a aumentar en el territorio. Por ejemplo, con la construcción de una hidroeléctrica en el río Ambeima, en el municipio de Chaparral, que tuvo bastante resistencia de comunidades campesinas, y la construcción o el proyecto para la construcción de unas torres eléctricas en el páramo cercano al corregimiento de Herrera, en el municipio de Río Blanco, que colinda con el Valle del Cauca. Y también existieron, se nos reportaron la posibilidad de explotación de minas ilegales o del aumento de la explotación de minas ilegales, y esto lo recogimos justo en el momento en el que se estaba casi que firmando el tema del acuerdo de paz en el año 2016 con un trabajo que hicimos previo al proyecto con la universidad. Entonces, en este contexto es en el que se desenvuelven los resultados que mi compañera Cristina les va a presentar. Sí, ahora es el momento de que compartamos cómo es que las organizaciones ambientales en el sur del Tolima han resignificado la paz precisamente desde este activismo ambiental y en el contexto que nos ha comentado el compañero Santiago y con las metodologías que explicaba la compañera María Pilar. Vamos a comenzar hablando de la organización que es puramente ambientalista y vamos a centrar en ella las principales interpretaciones que hemos ido realizando de los hallazgos de la investigación, que, pues, como digo, bien ha explicado nuestra compañera, ha sido una investigación centrada en el uso de las metodologías participativas que nos han permitido indagar en muchos temas desde distintas herramientas y miradas, por supuesto. Los testimonios que voy a ir mencionando, que hemos rescatado, han sido vertidos en los talleres que hemos compartido con las organizaciones y no provienen de entrevistas, ¿no? Sirva esto como aclaración. Entonces, como decía, la Fundación Protectora Ambiental Planadas Tolima, FUPAP, es una organización que está compuesta por jóvenes que son personas dedicadas al cuidado del medio ambiente, son amantes del medio ambiente y dedicados a ellos. FUPAP surge de las posibilidades que se empiezan a generar una vez que los actores armados salen del territorio, lo que permite que otras instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales entren en el territorio. Anteriormente había una brecha muy grande entre las personas y las instituciones debido al conflicto, pues el territorio de Planadas, como mencionaba María Pilar, y todo el sur del Tolima habían sido estigmatizados como guerrilleros. Otras organizaciones que han trabajado como investigadoras en el proyecto no tienen lo ambiental como foco principal, pero sin embargo sí que entienden que el trabajo del cuidado ambiental es una manera de resignificar su territorio en clave de paz, y por eso es que vamos a ir también hablando de ellas. Entonces, desde el trabajo de investigación hemos establecido con todas estas organizaciones un diálogo de saberes que ha servido para nutrir las inquietudes de otras comunidades y que así comenzaran a imaginarse como territorios unidos por lo ambiental y también por el cuidado del medio ambiente. Podemos decir que los espacios de aprendizaje y de reflexión individual y colectiva que hemos ido compartiendo con ellos han contribuido en tres sentidos, en tres interpretaciones, como vamos a llamar. La primera es en la resignificación del ambiente como alternativa emancipadora de paz. La segunda, en el cuidado del medio ambiente como eje para la reterritorialización del territorio. Y la tercera, en el surgimiento de una ciudadanía de cuidado ambiental. Y vamos a ir
una por una desgranándolas. La primera interpretación es la que hemos denominado resignificación del medio ambiente como alternativa emancipadora de paz. En el sur del Tolima, el mundo indígena Nasa, el mundo indígena Pijao y también el mundo campesino entiende, por supuesto, el ambiente como un espacio que está vivo, que es dador de vida. Pero, claro, conversar sobre el cuidado del medio ambiente en un contexto de guerra era algo difícil porque, como digo, el ambiente estaba ocupado por la guerra. Entonces, la paz ofrece un escenario donde es posible hablar del medio ambiente como riqueza natural, como un recurso para generar proyectos de vida dignos. La guerrilla ejercía pues, un poder coercitivo que estaba destinado sobre todo al mantenimiento del territorio, controlaba qué árboles se podían talar y qué árboles no se podían talar, y como bien nos comentaba Jason Castellanos, que es uno de los líderes de FUPAP, él nos decía que desde que estaban con tranquilidad en los territorios no era necesario que un grupo armado estuviera detrás de ellos, sino que ellos mismos podían generar conciencia en comunidad para empezar a proteger ese medio ambiente. En este sentido, hay que destacar el papel que las comunidades otorgan a las fuentes hídricas. Esto ha sido algo clave en el sur del Tolima, porque el sur del Tolima posee, creo que, las principales fuentes hídricas de todo el Tolima. Entonces, para ellos esto era algo muy importante que empiezan a destacar una vez que estamos en el momento del posacuerdo. Por un lado, estas fuentes hídricas son un recurso unificador de unos territorios que han sido azotados por la violencia y que han enfrentado el conflicto, volviéndose hacia adentro, es decir, desconfiando del resto de comunidades. Es significativo, por ejemplo, que la guerrilla utilizara el río Saldaña en Herrera como forma de deshacerse de los cuerpos de las personas asesinadas. Entonces, el río era asociado con la violencia del conflicto y, por supuesto, era temido y no era un recurso natural cuidado. Por otro lado, además, las fuentes hídricas son consideradas recursos y actores naturales fundamentales para poder desarrollar proyectos de vida en el territorio. Por ejemplo, en Risalda hay unas lagunas que lo que hacen es que crean un microclima en el territorio que lo vuelve más agradable y además son utilizadas para el consumo animal y el riego agrícola cuando hay sequía. Las comunidades entendieron que su labor era reforestar las microcuencas y darles un buen uso y que así se pudieran conservar para las próximas generaciones. Y por ello, Aprovocar y Asocalarama, que son las dos organizaciones con las que hemos trabajado en Risalda, emprendieron un programa de reforestación de las cuencas hídricas y han plantado 20.000 planturas de especies diferentes y en especial especies nativas. Por su parte también Asomed, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Herrera Tolima, trabaja en Río Blanco, trabajan para concientizar a la comunidad en lo que ellas denominan la necesidad de sembrar agua, que como explicaba una de sus participantes, Marlene Iguanas, sembrar agua es reforestar el territorio con árboles sanadores que ayudan a mantener los minerales y el agua del suelo. Es decir, recuperar esas especies que son nativas, que benefician al territorio y que además nos ayudan a mantener esas cuencas hídricas vivas. La segunda interpretación que hemos identificado conjuntamente con las comunidades es la que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente como eje para la reterritorialización del territorio. Como ha mencionado también Santiago, los territorios antes ocupados por la guerrilla, por las FARC, estaban bajo su vigilancia. Las FARC evitaban que se extendiera la frontera agrícola y que pasara a los páramos. Entonces, con la salida de las FARC, lo que ha sucedido es que los campesinos y los empresarios han empezado a expandirse y a sobreexplotar el territorio. Los acuerdos de paz por sí mismos no propician el deseo por el cuidado del territorio en la población en general, podemos decir, pero sí esa posibilidad, como ya hemos mencionado por parte de las organizaciones, de reterritorializar los territorios para que no se conviertan en espacio de nuevos conflictos, ya sean ambientales o no. ¿Qué significa este palabra, como yo digo, de reterritorializar? Esto tiene que ver con volver a dar sentido a la vida en el territorio tras la salida de los actores armados. Pues si bien los actores llegan al territorio y lo territorializan desde la guerra, ahora las comunidades están sembrando la posibilidad de hacerlo desde sus propias necesidades y sueños de futuro. Y por supuesto, en lo ambiental también pasa por ahí.
En este sentido, en cuanto a sueños de futuro y propias necesidades, la paz ambiental queda definida por Jefferson Rodríguez, que es uno de los líderes de FUPAP, como aquello en el que todas esas problemáticas que surgen y que ya estaban, se le pueda dar una solución de manera colectiva, y eso hace que también sea como un punto de partida o proyección a cómo se piensa el territorio. O sea, la paz ambiental no es algo estático en el presente, sino que también nos invita a reflexionar y a construir el futuro. La reterritorialización pasa tanto por el cuidado del medio ambiente como ejercicio de un poder comunitario en el territorio, que tiene que ver con los recursos naturales, pero también con la recuperación de las historias y los saberes tradicionales, las semillas autóctonas, en un ejercicio de reexistencia de las comunidades. Y digo reexistencia con todo el sentido, no solo de resistencia, sino también de volver a territorializar estos territorios y crear una nueva forma de vivir en ellos, ¿no? Y también esto afecta, por supuesto, a su identidad campesina, que ha sido violentada por la guerra y por los actores armados durante demasiados años. En este sentido, dentro del accionar de Asomed, por ejemplo, está el preservar los saberes ancestrales, y en especial también el conocimiento de las plantas medicinales. Están fortaleciendo una huerta de plantas medicinales. También, por ejemplo, a Provocal y a Sucalarama consideran de vital importancia la preservación del conocimiento pijao, que es la principal comunidad indígena que está presente en Risalda y en Chaparral. Y entonces lo que ellos buscan es que la experiencia de los y las mayores que poblaron el territorio y desde cuyos saberes sobre los recursos naturales han sabido valorar sus propios recursos no se pierdan. Como decía Santiago, es de destacar el papel que el café ha tenido en todo el territorio del sur del Tolima como forma de reterritorializar. Y es de destacar porque tiene un papel que tensiona la paz ambiental, por decirlo así. Porque la producción de café supuso una forma de alcanzar autonomía económica para las comunidades en unos territorios que habían sido marcados como zona roja durante el conflicto. Pero, sin embargo, el café también degrada el territorio. Entonces, las asociaciones de A Provocar y A Sucalarama llevan años buscando la combinación de los saberes productivos con la producción más ecológica y también con los saberes antiguos, como son el uso de sombras platanales y de otras especies propias que benefician tanto a la tierra como al café. Es decir, el hecho de que queramos reterritorializar en este clave del posacuerdo, una vez que la guerrilla ha salido del territorio, no significa expresamente que el camino sea fácil y no se vaya a tensionar, por ejemplo, con esto que decía de la degradación del medio ambiente, a pesar de que el café permita el desarrollo de un proyecto de vida digno, una autonomía económica, una independencia. Por último, la tercera interpretación de nuestro diálogo de saberes tiene que ver con lo que hemos denominado el surgimiento de una ciudadanía de cuidado ambiental. Hemos trabajado con dos organizaciones de jóvenes, FUPAP, y también con la Asociación Herrera Juvenil, que se encuentra en Herrera, en Río Blanco. Y ambas entienden que hay una necesidad de un cambio generacional, como también estaba diciendo la primera ponente, con respecto a la visión sobre lo que significa el cuidado del territorio. Ellos se reconocen como juventudes alternativas, teniendo en cuenta que lo que buscan es que el territorio sea en un futuro más amigable con el medio ambiente y, lógicamente, que les dé una oportunidad, que sea una alternativa para quedarse establecidos en el territorio y no tengan que irse a las ciudades a capacitarse y olvidarse definitivamente del campo, como otra forma de violencia que podríamos mencionar sobre las comunidades. Entonces vemos cómo el relato de vida que generan las comunidades en el sur del Tolima, en este momento del posacuerdo, pasa por entender el ambiente y su cuidado como parte fundamental de una propuesta emancipatoria de paz. En ese sentido, las tres interpretaciones que brotan de sus activismos abren un espacio a la construcción de paz que no se ha contemplado en los acuerdos, pero que este proceso de investigación que hemos realizado sí ha ido visibilizando. Entonces, se trata de la paz ambiental como una forma de enunciar y actuar en el mundo. Para que podáis conocer más de nuestro proceso y de los productos que describen estas historias y específicamente cómo FUPAP entiende la paz ambiental, hay un vídeo participativo realizado por ellos. Queríamos compartiros nuestra página web. Este vídeo está en nuestra página web. Entonces, si podemos entrar en la página web, Santiago, también está compartida en el chat.
para que la podáis explorar más. En nuestra página web, no sé si la vamos a poder compartir, si no, pues podréis entrar un poquito más adelante, ahí está. En nuestra página web podéis, además de saber más sobre nuestro proyecto, sobre cuáles son nuestros pilares de la investigación, ahí encontraréis un apartado que dice caja de herramientas y también productos. En la caja de herramientas podéis encontrar, si estáis investigando desde la paz o la paz ambiental, podéis encontrar una serie de herramientas metodológicas que os pueden ayudar. Y en la parte de productos, ahí encontraréis todos los productos comunitarios que hemos realizado. Son mapas parlantes, libros y estos vídeos que hablaba. Entonces, es un buen momento para que os contemos que ahí está disponible toda esta información. Hay algunos productos que también están traducidos al inglés, como este libro que escribieron las mujeres chaparralunas, y un libro que sistematiza nuestra investigación y donde también podéis encontrar cómo ha sido este proceso que os hemos sintetizado muchísimo para poder intervenir en esta segunda conferencia, que estamos encantadas de estar aquí. Y dicho esto, invitándoos a que visitéis la página web, os queremos dar las gracias si nos tenéis disponibles en nuestros emails, que ahora mismo Santiago os compartirá, y aquí estamos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, Santiago, María del Pilar. Bueno, invito a todos los panelistas a encender sus cámaras para entrar en una pequeña discusión. No tenemos mucho tiempo, pero la idea es poder hacer unas preguntas y que podamos compartir reflexiones sobre estas tres interesantes presentaciones y sobre la temática que nos convoca hoy. Entonces, pues quedé fascinado con las presentaciones y realmente los casos de estudios también que se mostraron. Por un lado veo que en nuestro país pues es definitivamente un crisol de experiencias y que usualmente uno solo escucha obviamente de los territorios más conflictivos, los casos más dramáticos, pero pocas veces, por ejemplo, escucha de estos resultados o quizás estas áreas que sí están logrando un tránsito positivo en buena medida en el posconflicto, como parece ser el sur de Tolima, sin conocerlo, pero con la experiencia que ustedes narran, y en cierto modo una experiencia que tiene matices positivos y otros todavía por resolver en Caquetá, en el área protegida, pero donde ha habido un tránsito, una gobernanza como impuesta por la guerrilla o una compartida con las comunidades indígenas, el Estado, en donde se requiere pues empoderar más a las comunidades campesinas y resolver sus vulnerabilidades, pero en donde hay ese tránsito, y en donde en Tolima, donde vemos las comunidades como han hecho también del ambiente una razón de ser para demostrar su vigencia en el territorio, para apropiarse del mismo y para generar sus sistemas de gobernanza que no solo dependan del Estado, sino que ellos mismos estén configurando. Me parece muy interesante. Pero pues no podemos olvidar que Colombia también tiene unas zonas de más muy conflictivas, con historias pues realmente dramáticas, terribles, que ya todos conocemos, y que justamente en varias de esas se abordan, por ejemplo, en las sentencias que mencionaba Ángela, sentencias como la del río Atrato, pues que es un río que ha sido víctima de la minería, que ya casi que toda la pesca está envenenada en ese río, tristemente. O sentencias como la de la Amazonía, pues que hoy en día, justamente por estos días, está sufriendo embates de deforestación indiscriminada de gran escala como antes no se veía, y esto pues también, de hecho, empeorado por el cambio climático. Entonces, está pasando como a una reflexión como síntesis. Siento que Colombia, pues hay mucha conflictividad ambiental, pero eso no necesariamente, la conflictividad ambiental no es automáticamente un indicador negativo, porque a mi modo de ver, la conflictividad es función de varias cosas. Es función, uno, de que hay gente que se preocupa por el medio ambiente. Entonces, si no hubiera gente que se preocupara por el medio ambiente, pues no habría conflicto ambiental, porque todos estarían destruyendo el medio ambiente y no habría realmente un opositor a esa destrucción ambiental. Y creo que eso pasaba mucho antes, en donde había destrucción, pero no había nadie que
defendiera el medio ambiente. Hoy sí, para cada interés en destruir algún atributo ambiental, hay usualmente alguien que se está oponiendo a que eso se destruya o se altere, y por eso hay mucha conflictividad ambiental y también hay una disparidad de intereses. Entonces, también veo que la conflictividad también depende un poco de que hay mayor poder ahora de los diferentes actores en reivindicar el derecho a un ambiente sano y los valores intrínsecos de la naturaleza. Entonces, las comunidades, los ambientalistas, los científicos tienen quizás más poder que antes en reivindicar estos derechos, y por eso también se incrementa la conflictividad en cierto modo, pero desde luego que también la conflictividad es función de cómo se transmitan las diferencias, y tristemente es ahí donde Colombia se raja en muchos sentidos, porque muchas de esas diferencias se tramitan con violencia, con intimidación. Pero no obstante, en otros casos como los que ustedes muestran, hay otra resignificación, reconstrucción, nuevas formas de diálogo, de gobernanza, que es a lo que queremos apuntarle. Entonces, también se tramita mucho desde lo jurídico, es lo que mostraba Ángela. Entonces, quiero pues, las experiencias de hoy nos muestran como esa crisol de análisis de qué es la conflictividad ambiental en Colombia y cómo se está resolviendo desde diferentes perspectivas. Ya pasando a una pregunta que tenía para Ángela es, pues, en Colombia se destaca en su aspecto jurídico por unos estándares muy altos, muy progresistas en su ley, en su derecho ambiental, somos reconocidos en ese tema, pero también muchas veces pues hay una desconexión o lo que aparentemente será una desconexión entre la realidad del territorio, que dista mucho de lo que busca la norma o la sentencia. ¿Debería ser entonces la ley o las sentencias menos ambiciosas y más aterrizadas a lo que se puede lograr en el país? Digamos, aceptando que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, por decirlo coloquialmente. Esa pregunta sería para Ángela, para, digamos, comenzar la discusión. Ángela, adelante. Bueno, Iván, gracias por la pregunta. Y es difícil esa pregunta que me planteas, porque no se trata como de no ser más ambiciosos, sin de aterrizar a la realidad. A mí lo que me parece es que yo creo que no hay que inventarse cosas sin probar las que están funcionando. Eso es un poco contradictorio con lo que yo siempre he venido trabajando, respuestas innovadoras, nuevas tendencias del derecho ambiental, pero hay cosas que necesitan probarse en el país y necesitan aplicarse. Es más un tema de efectividad de lo que ya existe. Ya existen competencias de las autoridades ambientales para prevenir daños ambientales, para sancionar, para los procedimientos sancionatorios administrativos, ya existen unos instrumentos penales, ya existen medidas preventivas. Lo que ya existe tiene que aplicarse. Entonces, para mí la respuesta de si ser un poco menos ambiciosos y más aterrizados a la realidad en cuanto al diseño normativo, yo creo que es más encontrar las herramientas o mirar por qué eso que está hoy no es eficiente, por qué eso que está hoy no se está cumpliendo, cuál es la razón de que esas normas no sean eficientes. Tú mismo lo dijiste, nuestros estándares, o sea, a nivel internacional nosotros nos destacamos un montón con nuestras normas ambientales, pero a nivel nacional sabemos que esas normas no se cumplen. Entonces, antes de ser más o menos ambiciosos y crear nuevas normas y más novedosas, es ¿qué pasa con lo que tenemos hoy? ¿Por qué no funciona? ¿Cómo evaluarlo? ¿Qué estándares necesitamos para mirar por qué no está funcionando? ¿Es la participación? ¿Es la forma como se involucran a las comunidades usuarias de los recursos y por eso es que nadie cumple esas normas? ¿Es corrupción? ¿Es institucionalidad débil? Hay muchos factores, entonces yo creo que por ahí sería mi respuesta. Muchas gracias, Ángela. Entonces, para hilar un poco también con lo que nos presentaron los casos de Caquetá y los casos de Tolima, con el tema de jurisprudencia, en cada uno de estos, esta pregunta es igual para ambos, para Mackenzie y para el equipo del sur del Tolima. En cada uno de sus estudios de caso, ¿qué papel desempeñan estas ambiciosas leyes y jurisprudencia pues, que han dictado las Cortes en Colombia en la resolución de estos conflictos medioambientales en los territorios que ustedes han estudiado? O sea, ¿qué papel cumplen estas sentencias como las que nos mostró Ángela? ¿Se sienten los habitantes de estas regiones respaldados por estas leyes o se sienten alejados de ellas y totalmente escépticos y cínicos al respecto? ¿Qué
¿Qué nos pueden decir al respecto? No sé quién quiera comenzar, si Mackenzie y no sé, Cristina o Santiago, María del Pilar, quien quiera. Adelante, quien quiera responder primero. Yo puedo responder. Bueno, si bien el objetivo de nuestro proyecto no era, digamos, examinar a profundidad estas leyes y esta jurisprudencia existente alrededor del tema ambiental, sí podemos dar cuenta de cómo ha sido la relación de las instituciones ambientales con la población. Y es un tema al que se refería un poco Ángela, que decía, bueno, esto es un tema, la dificultad de aplicación de estas leyes es un tema institucional, es un tema de corrupción. Y bueno, lo que nosotros encontramos en el marco de nuestro proyecto, digamos, al realizar todos estos encuentros con estas comunidades, fue que existe una gran reticencia a la colaboración con las instituciones debido a su papel pasado en el conflicto armado, ¿sí? En el que estaban prácticamente o ausentes o en el que solamente estaba el Ejército Nacional, o a la aproximación un tanto coercitiva de instituciones como la Corporación Autónoma Regional del Tolima con respecto a las comunidades, ¿no? Y una de las organizaciones que trabajó con nosotros, que fue FUPAP, ellos también han trabajado temas de diagnóstico ambiental en el territorio y han dicho cómo al empezar su trabajo encontraban fuertes reticencias por esto que les acabo de comentar y cómo lograban sopesarlas o superarlas, digamos, generando otros canales, nuevos canales de confianza con las comunidades. Entonces, esa es una parte. La otra parte es que, pues, en el territorio hay unas nuevas instituciones que aterrizan, unas nuevas instituciones que se crean alrededor del tema de paz, ¿sí? Y, por ejemplo, en los programas de desarrollo con enfoque territorial, que tienen esta visión de la paz territorial, del acercamiento de las personas a la construcción misma de la paz del Estado, sí han habido como unas nuevas oportunidades que de todas maneras no están exentas de críticas y ya hay algunos autores que las han formulado, ¿no? Entonces, digamos que estos son como pequeñas, sí, pequeñas claridades o pequeñas respuestas más bien a tu pregunta. Gracias, Santiago. Mackenzie, ¿qué nos puedes contar sobre esta pregunta? I'm actually going to hand that question off to Luz if she wants to turn on her camera. Sí. Listo, Luz. Hola, Adelante. gracias. Pues no tengo conocimiento de sentencias para el caso de Caquetá en particular, que es el que nosotros, pues en el parque, que es el que nosotros venimos trabajando, pero en general considero que pues como... Hola. Espérate que estoy ocupada, mijo. Creo que efectivamente la distancia entre las comunidades y el Estado, las distintas ramas del poder, pues es bastante grande, en este caso en particular, porque son campesinos que se sienten marginalizados, entre otras cosas porque muchos de ellos son cultivadores o han sido cultivadores de coca. A diferencia de las comunidades indígenas, yo estaba mirando en el chat y hay una pregunta sobre el tema de la declaratoria de los campesinados como sujetos de derechos, que es pues un debate que se viene dando, y creo que parte del tema tiene que ver con eso, ¿no? Como con los derechos diferentes o pues que han mantenido a ciertas poblaciones en la exclusión, y que nuestro hallazgo pues también tiene que ver con que a pesar de los acuerdos y a pesar de las transformaciones que se implicó en la gobernanza, pues estas comunidades siguen percibiéndose marginalizadas, ¿sí? Al margen del Estado. No del Estado, un poco lo que Mackenzie mencionó en la presentación en su rol de control y en particular violento, que es como lo perciben las comunidades, pero sí como garante de derechos. Entonces, yo pensaría que hay poco vínculo y en particular en lo que tiene que ver con comunidades campesinas en estas zonas, con la jurisprudencia, por ejemplo, con las herramientas que la jurisprudencia puede darles, por lo menos hasta ahora. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos en el chat unas preguntas. Ya Ángela estaba muy juiciosa respondiendo las correspondientes. Invito a los asistentes a leer las respuestas. Tenemos oportunidad para atender una pregunta del chat y para atender alguna pregunta de la audiencia. Si alguien quiere levantar la mano con la
con la herramienta. Aunque ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, quería dirigir la pregunta al equipo del sur del Tolima, la pregunta de Sabina Talero, que nos indica: muchas gracias por compartir la página de Pluriverso. Quisiera preguntar a través de cuáles acciones, experiencias, como videos, periódicos, programas de siembra, etcétera, concretas, se expresa la ciudadanía de cuidado ambiental de los jóvenes en el sur del Tolima. Bien, la puedo responder. Son varias acciones, ¿no? Unos, digamos, más organizadas y otras menos organizadas, pero hay una acción, una conciencia ambiental en todos los grupos, pero especialmente FUPAD. ¿Por qué FUPAD? Porque FUPAD viene adelantando una serie de acciones encaminadas, ¿no? A pedagógicas, al fortalecimiento de la ciudadanía, y realizan unos talleres que han llevado a cabo en los colegios y han realizado con jóvenes y también con las juntas de acción comunal. Esas juntas de acción comunal son muy importantes, que están en los territorios, en los municipios, y todos para ir sensibilizando, para ir comprendiendo y entendiendo el cuidado del medio ambiente. FUPA y la mayoría de organizaciones son organizaciones campesinas que tienen sus fincas y que han venido aprendiendo y comprendiendo la importancia del medio ambiente, de la tala, del cuidado de las fuentes hídricas, de la relación con los animales también del entorno. ¿Sí? Entonces, vienen promoviendo esas prácticas amigables del cultivo también y de preservar los recursos naturales. Entonces, digamos que eso ha sido muy fuerte, inclusive ha generado una política medioambiental en planadas, un grupo de jóvenes de FUPAD. Las otras organizaciones, inclusive Provocal, que es una organización de mujeres cafeteras, también viene trabajando con el colegio de manera esporádica, no solamente mostrando el proceso del café, sino también mirando estas estrategias de manera indirecta sobre el cuidado, cómo el uso del café, la reforestación, las fuentes que vienen realizando con su vivero, en los procesos de cuidado del medio ambiente. Entonces, hay unas agencias de ciudadanía que vienen desde abajo, esas pases que vienen desde abajo de la ciudadanía y que son reconocidas de manera formal e informal, ¿no? Informal las demás asociaciones, pero de manera un poco más formal y fuerte lo que es FUPA. Entonces, yo quiero comentarles que cada vez hay que mostrar estas iniciativas que vienen desde lo cotidiano, las experiencias, desde el sentir de cuidar, de territorializar y de generar identidad en sus territorios. Los campesinos viven, sienten su territorio, aman y se preocupan por sus fuentes hídricas, que es el sustento y el pan de cada día de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, María Pilar. Entonces ahí está en el chat el link, el enlace a la página Pluriverso de Paz en tolima.net para que por favor tomen nota y puedan ingresar y ver estas experiencias tan bonitas en esta región. Y pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente, ya son las 4:33, nos excedimos unos minutos, pero entonces agradecerle a los panelistas y las panelistas, excelentes presentaciones, muy interesantes experiencias, me dan ganas de ir a conocer ambas regiones, no las conozco, ni el sur de Tolima ni el Parque Indifragua. También pues agradecemos a todos los que pudieron asistir a las demás sesiones del Congreso. Estamos como en las últimas de cambio de la conferencia. Entonces pues nuevamente muchísimas gracias a todos y todas y que esperamos verlos en una próxima oportunidad. También gracias a los organizadores de la conferencia. Entonces, no siendo más, pues los dejo y espero que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas felicidades para todos. Bueno, pues. Muchísimas gracias. 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 Gracias, muy amables.